Muy buenos días. Estamos continuando ahí con nuestra programación de los cuatro métodos y las cuatro dimensiones. Entonces, eh, ayer estábamos hablando del tema. Mi nombre es Luis Bejarano y estamos hablando del tema sobre las convocatorias del Eterno aplicadas en el santuario. Vamos a iniciar con una oración. Padre de la Gloria, te damos muchas gracias por este día más de vida que nos permite escudriñar tu palabra en las actividades bajo tu dirección. Oramos por el grupo entendido sobre los tiempos y todos tus hijos en la ancha faz de la tierra, que de una forma u otra están aportando algo al pregón de los últimos tiempos. En Yacha te lo pedimos todo. Amén. El Amén. tema de hoy va a ser uno de los métodos. Para eso vale recalcar que, que cuando nosotros aplicamos los métodos a una profecía, entonces podemos descubrir algunos secretos y poderlos aplicar a otra profecía. Entonces, hoy vamos a hablar de un método que se llama las profecías paralelas o contemporáneas o familiares, que se relacionan entre sí, pero que hay profecías que tienen siete caminos o van por siete paralelos y inician en diferentes fechas y terminan en diferentes fechas, pero se cruzan en el camino en algunos momentos. Hay otras profecías que inician en la misma fecha y terminan en la misma fecha y se expresan en la Biblia de diferentes formas ya, pero están hablando del mismo periodo de tiempo, pero de diferentes acontecimientos. Entonces aquí precisamente es donde a veces nosotros o a veces algunas personas malinterpretan ubicando la misma profecía en diferentes tiempos. Pero ayer habíamos quedado un pedacito de las fiestas y habíamos llegado hasta el día de la expiación. Entonces, como aquí está la presentación, me han pedido que por favor los envíe a algunos WhatsApp, también al grupo. Y ya habíamos hablado cómo se cumplía en la parte literal, en la parte histórica, profética y cómo se podía aplicar en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, vamos aquí a mirar algún micrófono, hermana Elsie. Y entonces, el, el día de la expiación relaciona en la parte literal, por ahí quedamos ayer. Vamos a terminar este pedacito para iniciar sobre el tema de hoy, que se llama una profecía explicada con el método de las profecías contemporáneas, paralelas o familiares. El día de la expiación, para tomar este pedacito que nos faltó ayer, corresponde en la parte literal por fecha al 10 de Tirri. El día 10 de Tirri estamos hablando del calendario lunar, pero en hebreo existen 14 tipos de tiempos. O sea, hay 14 tiempos hebreos. Nosotros hemos aprendido que hay dos tiempos hebreos, el calendario civil o el calendario de la agricultura o el calendario natural, el calendario eterno, que también se considera, hablando de un calendario, como el calendario de la creación, como el calendario del inicio de muchas profecías,
pero que a partir de la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, este calendario no es que se anuló ni se quitó, sino que se aplicó un nuevo calendario, ¿ya? Entonces, ese nuevo calendario se le denomina el calendario de la redención, ¿ya? Porque el calendario que vamos a manejar en la eternidad, aquí en la tierra, por toda la eternidad, no será el calendario de la redención, sino el calendario de la creación. ¿Cómo es esto, hermano Luis? En la creación, el calendario que el Señor diseñó, porque todo lo que Él diseñó o creó o hizo, la palabra creación o la palabra crear en hebreo es la palabra bara, y la palabra hizo o hacer algo de la preexistencia, de lo que ya existía, es la palabra en hebreo ashar. En algunos pasajes bíblicos en hebreo, esta palabra no se encuentra como ashar, porque está conjugada en diferentes tiempos y por eso varía, como por ejemplo en español, la palabra hacer es el verbo simple, como tal. Pero cuando lo conjugamos, ya no podemos decir yo hacer, tú hacer, ellos hacer, nosotros hacer, ellos hacer y ellos hacer, sino que en la medida que nosotros vamos conjugando un verbo, se mantiene la raíz del verbo, pero sus variantes o en el contexto de una lingüística se llaman declinaciones. Esas declinaciones que manejan un verbo, por eso cuando nosotros vamos a los verbos en hebreo o las palabras en hebreo, las palabras tienen declinaciones, no solamente en hebreo, en alemán, cuando estuve estudiando el idioma alemán, que no terminé porque es un poquito complejo para mí, encontré muchas declinaciones. Entonces, la palabra ashar es la palabra que el Señor usó para hacer las cosas de la preexistencia. De la preexistencia es como, por ejemplo, el Señor en Génesis 1:20 dice que le dijo a las aguas, le dio la orden, dice, ya, que a las aguas germinaran peces y aves que volaran sobre la ancha expansión de la tierra. Ya. Entonces, está haciendo algo de lo que ya existe. ¿Qué existía? El agua. Y del agua sacó peces y sacó aves. De la tierra sacó animales, reptiles, cuadrúpedos, ¿verdad? Pero también de la tierra tomó polvo de la tierra, de la preexistencia, porque ya la tierra existía, y entonces formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Ahí no usa la palabra bará, o sea, el Señor no creó al hombre, sino que lo hizo de la preexistencia en lo que es la parte natural, natural. Y viene esta profecía usando métodos. No es el tema de hoy, pero es como una manera introductoria de que el hombre tuvo dos campos en la existencia como ser humano, porque primero lo hizo y después lo creó. ¿Cómo es eso? Él hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? ¿Ya? O formó al hombre del polvo de la tierra, Ashar. No van a encontrar allí la palabra crear, la palabra para no la van a encontrar allí, pero sí la van a encontrar en Génesis 1:26 y 28. Hagamos, ya, digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó en él, ya, a semejanza, a imagen y semejanza. O sea que en el hombre primero lo hizo de la preexistencia, la parte natural, física, y luego creó en él, porque no existía, no había preexistencia ahí, sino que creó en él una imagen y una semejanza. O sea que el hombre tiene dos modelos, fue hecho y fue creado, cosa que no tienen los animales ni la naturaleza. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos diferencia entre lo que es crear y lo que es hacer, yo, por ejemplo, digo,
yo voy a crear una puerta. No, yo voy a hacer una puerta, porque la puerta ya tiene preexistencia. ¿Cuál es la preexistencia? Madera, metal, aluminio, dependiendo del material que estemos usando. Entonces, cuando nosotros traducimos al español, cometemos estas fallas de no ser explícitos en darle una correcta traducción a las escrituras, sino que dice que el hombre fue creado, los animales fueron creados, cuando Dios creó todas las cosas que ven en la tierra, las creó, no. Entonces, estas variantes es bueno manejarlas para manejar una correcta interpretación de las escrituras, ¿ya? Y así poder entender mejor. Entonces, cuando vamos a la parte de la expiación, resalto esto porque es como nuestro tema central en las dimensiones, y es que en la parte literal de tiempo, cronos, es man en hebreo, cronos en griego, del tiempo medible, cronos se dice tiempo medible, en hebreo tiempo medible es man, porque el tiempo es medido por la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, y esto no se enmarca unas medidas, y por eso se llama esman, tiempo medible, porque la rotación de la Tierra nos mide los días, la traslación de la Tierra alrededor del Sol nos mide los años. Los años. Ahora, los años se dividen en 12 meses, pero esa medición de los años en 12 meses, eso lo inventó el hombre, eso no está en la Biblia. ¿Cómo así, hermano Narano? Y entonces los meses no salen, no son bíblicos, sí, pero no por la traslación de la Tierra, sino por la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Se hicieron cálculos científicos para medir que la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es un año, se pudieran dividir en dos y se hicieron cálculos. Después de mucho tiempo, entonces variaron los meses y le colocaron nombres, nombres orientales, nombres griegos. Y si nosotros hiciéramos un estudio de los meses, todos tienen una representación de ídolos. Agosto, Augusto César, a Julio o a Julio César, ¿ya? Y lamentablemente, algunos meses en hebreos también fueron idolatrados, ¿ya? Es impresionante cómo se nos coló hasta en la misma escritura idolatrías de la mentalidad de aquellos personajes que existieron en el pasado. Resalto esto de los tiempos, porque precisamente hoy vamos a tocar un verso bíblico de Daniel 7:25, sobre pensarán en cambiar los tiempos de la ley, aplicado en el tema de hoy, que será el tema número 3, o sea, el método número 3 de los 4 métodos de interpretación, que será las profecías o los temas o los pasajes bíblicos son paralelos, contemporáneos o familiares, expresando diferentes acciones, ya, o circunstancias dentro del mismo tiempo. Entonces, el día de esa expresión, que está registrado en Levítico 16:15 al 22, verso 29, capítulo 31, estamos hablando de Levíticos 31, 23, perdón, verso 23, repito, Levíticos 16:15 al 22 y los versos 29 al 31 del capítulo 16. También referencia al día de expresión en el capítulo 23, versos 26 al 32. Pero esta referencia lo hace también, ¿dónde? Al día de expresión registrado en Hechos 27:9 y Hechos 9:7 al 28. Entonces, pero hay que ver esta expiación a qué tiempo lo refiere, porque recordemos que hay que aplicarlo en el tiempo. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y en qué tiempo lo está hablando?
En este caso lo hace una aplicación futura al inicio del milenio. Pero en la parte literal del tiempo Esman o Cronos, lo hace en el día de Yom Kippur del año. ¿Cuándo es el día de Yom Kippur en el año en hebreo? En el mes de Tisri, en el mes de Tisri, eh, encontramos que el 10 de Tisri de Yom Kippur es un día que comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol, pero que sus efectos, como Yom Kippur, llegan hasta el día 14 a la puesta del sol, donde ya entra Sukkot por 7 días. 7 días lo explicamos en el tema anterior, que está representado por la eternidad. La eternidad es la representación del número 7, pero este día de expiación también tiene un contexto histórico, profético y una aplicación en nuestra vida. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo es Sukkot, incluye 3 temas, o incluye tres representaciones a 3 convocatorias. ¿Ya? Sukkot es el periodo de tiempo de 3 fiestas en una, que está Yom Teruah, Yom Día, Teruah, trompeta, o sea, Día de las Trompetas, que iniciaba del 1 de Tishrei hasta el día 10 o el día 9 a la puesta del sol para dar inicio al día de Yom Kippur, Yom Día, Kippur Juicio o Día del Juicio. En hebreo los artículos están implícitos. Y cuando hay un artículo que no está implícito, entonces está, está unido a la palabra, pues no separado como nosotros separamos los artículos de una palabra a otra, porque los artículos determinan el singular o el plural. Y esta fiesta entonces de los tabernáculos se iniciaba del día 15 al día 21 de Tirri, y está referenciado en Juan 7, 1 y 2, verso 8, verso 10 y verso 14. Ya. Entonces, la fiesta de los tabernáculos dice Apocalipsis 24, y si hay alguien que me puede ayudar con los versos bíblicos, entonces vamos a leer nada más el versículo 4, capítulo 20, verso 4, si alguien lo tiene. Capítulo 20, lo tengo por acá. Dice que, y vi tronos, y a los que sentaron sobre ellos y le fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ese es qué? Sukkot. O sea, el inicio de Sukkot inicia con su venida. Entonces, es bueno entender que Sukkot encierra el alerta por parte de las trompetas para entrar al juicio, y del juicio pasamos a su venida para entrar a Sukkot. ¿Ya? Entonces, después viene algo lo que se llama el octavo milenio o el octavo día. Porque recordemos que cuando hablamos del octavo día, en término profético de tiempo, Elef, porque Aleph es literal, Elef es representativo en símbolo de días por años o por 1000 años. En este caso, el último gran día de mi lineal se inicia en el octavo día, y es precisamente lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante Yahweh. Aquí dice Dios, pero realmente en realidad es Yahweh. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y aquí comienza el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, este ya habla del octavo día. Y se llama el octavo día que da comienzo a la eternidad. Aquí termina para siempre el conflicto del pecado con el juicio ante el gran trono blanco, pero ese juicio ya no es para los redimidos, porque a los redimidos hemos pasado un milenio en el cielo. En el octavo milenio el juicio es para todo lo que se pierde, ¿ya? Y dice que Satanás reunió ya a todos, ya, y los reunió en la ancha faz de la tierra y fueron a luchar contra el Cordero, pero de allí descendió fuego del cielo y lo consumió a todos, y aquí es el final. ¿Dónde es ese final? En el octavo milenio. Entonces, eso era para resumir la parte de ayer. Hoy vamos a centrarnos en lo que es el método de interpretación, pero hoy vamos a centrarnos en un método que casi poco lo hemos explicado en esta temática, y es el método de que las profecías son contemporáneas o paralelas dentro de un mismo tiempo. Y estamos hablando aquí precisamente de los 7 tiempos de 1260 días, 42 meses, o tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, que en hebreo tiempos se refiere a dos, porque la conjugación en hebreo para determinar el dualismo no es como en español. Cuando ya se habla de tiempo, se está hablando de dos. Aquí cuando nosotros hablamos de tiempo, no se aplica al dualismo nada más, sino que se amplían. Puede ser dos o más. Y en hebreo no, en hebreo es dos. Por eso cuando en hebreo ustedes cuenten un pasaje bíblico que diga y tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, nosotros no podemos aplicarlo a nuestro pensamiento de nuestra lingüística, de la Academia de Lenguaje Español. Porque tiempos, yo puedo decir tiempos, pero te dice dos, pero pueden ser cuatro, pueden ser seis, pueden ser 20, pueden ser 50. Porque ya estamos, después que lo colocamos en plural, ya, entonces puede ser dos o mucho más. En hebreo no. Tiempos es dos y nada más. Muy interesante también entender esa parte, porque esto fue escrito en hebreo, no en español. Entonces, cuando dice tiempos, se refiere a dos tiempos y está hablando de tiempos de años. Y tiempo, un año, y medio tiempo, medio año, que es el mismo equivalente. Pero bueno, el tema más que todo que vamos a ver en esta profecía es que esta profecía de tiempos y la mitad de un tiempo lo hace referencia 7 veces en la escritura, nada más. Ustedes pueden buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y verán que esta profecía solamente tiene 7 referencias bíblicas, no hay más. Y es lo que vamos a ver ahí. Entonces, y cuando hablamos de esta profecía, vamos a ver si realmente lo hemos explicado bien. Vamos a hablar de este paralelismo que está dentro de este tiempo, que para los que han estudiado profecía sabemos claramente que se refiere a la gran tribulación de Mateo 24, ¿ya? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aquí todavía algunos intérpretes de las profecías con respecto a la gran tribulación lo colocan en el futuro, porque viene una gran tribulación y será terrible, será no, fue, porque lo que viene no es una gran tribulación, aunque sí hay tribulación, pero no se refiere a esta gran tribulación, sino se refiere al tiempo de angustia, a la noche de Jacob, que sí está en el futuro, que sería otro tema para aclarar la diferencia entre la gran tribulación y la noche de Jacob. El primer pasaje lo encontramos en Daniel 7:25. Y ustedes van a notar que se está refiriendo al mismo tiempo. Se está refiriendo al mismo tiempo, pero está hablando de diferentes acontecimientos o aplicativos, ¿ya? No está hablando del mismo suceso, pero sí del mismo tiempo. Está hablando de la misma profecía con respecto al tiempo, pero está hablando de los 7 diferentes acontecimientos dentro de ese mismo periodo de tiempo. Por eso se llaman
Por eso se llaman tiempos contemporáneos o profecías contemporáneas, que refieren a un mismo, a un mismo tiempo, ya, que se está cumpliendo una profecía, pero que mientras aquí en el año del 2023 hay una crisis en Colombia, en ese mismo año 2023 hay una abundancia en los Estados Unidos. Y en el mismo 2023 hay una guerra en Ucrania con Rusia. Y en ese mismo tiempo hay una crisis en la agricultura. Y en ese mismo tiempo hay unos eclipses de profecías astronómicas. Pero en ese mismo tiempo se está cumpliendo aquello y en ese mismo tiempo se está cumpliendo otras cosas dentro de ese mismo contexto profético de la misma época. Y eso es precisamente lo que está hablando esta profecía. Lo mismo sucede en el santuario, en el tema del santuario terrenal y celestial. Está hablando de un mismo tiempo, pero se están cumpliendo 7 aspectos. Hay 7 aspectos, siete dimensiones, siete campos de acción, de cumplimiento con respecto a un mismo elemento, a un mismo mueble. En el altar del sacrificio, como lo veíamos anteriormente, ¿ya? Lo veíamos anteriormente, aquí en el altar del sacrificio hay 7 cumplimientos, ¿ya? En 4 dimensiones. Los panes sin levadura tienen 7 cumplimientos proféticos. O sea, hay 7 aplicaciones. En el abacro hay 7 aplicaciones. En el candelabro, o la menorata, se dice en hebreo, hay 7 aplicaciones. En los panes de la proposición que están encima de la mesa hay 7 cumplimientos. En el altar del sacrificio hay 7 cumplimientos. Está en la Biblia. Y son contemporáneos, son paralelos, pero se refieren a diferentes aspectos. Ya a lo literal, a lo histórico, pero en el cumplimiento del mismo tiempo hay 7 cumplimientos. Fíjate que son diferentes a las dimensiones. Las dimensiones parte de lo literal, se va en la historia, viene la interpretación profética y viene la aplicación espiritual. Las aplicaciones de cumplimiento son del mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que se está dando aquí. Lo hay. No en este caso, no en todas las profecías, porque las profecías están enmarcadas por, por 1, 3, 4 y 7. Esas son las aplicaciones de cumplimiento. Mientras que las dimensiones son 4. Literal, histórico, profético y cumplimiento espiritual en la vida del ser humano. Mientras que los métodos son personaje central, el que nos salvó, nos dejó una escritura para que nosotros la interpretemos correctamente con una correlación de contexto. Un texto sin contexto es un pretexto y es una doctrina errada. Nos dejó los aplicativos de cumplimiento contemporáneo y nos dejó toda la tipología, que sería otro tema a explicar. ¿Qué es una tipología? ¿Qué es una paradoja? ¿Qué es un símbolo? Una metáfora. Un contexto literal. Y todas estas tipologías merecen un tema también. ¿Cuáles son las 7 aplicaciones del arca del pacto? Entonces aquí, hoy, vamos a traer a correlación lo que tiene que ver con las 7 aplicaciones de una misma profecía, ya aplicada en 7 aspectos. Tiene 7 aplicaciones. La primera la encontramos en Daniel 7:25. Y dice Daniel 7:25, vamos a bajarle aquí para que puedan leer el pasaje. Dice Daniel, de que el tema de hoy que es tercer método de interpretación, profecías contemporáneas. Entonces ese es el tema de hoy, profecías contemporáneas, bajo el método tercero de los métodos de interpretación. La hermana estaba preguntando que quién recordaba los métodos.
¿ya? Porque este es un tema desconocido. A veces no es muy, es conocido, desconocido para la mayoría, algunos lo entienden, pero es bueno aclarar. Entonces, en Daniel y Apocalipsis hay 7 referencias a los 1260 días. E iniciamos con la primera referencia y ustedes lo pueden ratificar en sus escrituras, en la Lashon HaKodesh. Lashon lengua Kodesh sagrada, o sea, la lengua sagrada, que se traduce como biblioteca. Biblioteca es Biblia. Daniel 7:25 dice así, y nos vamos al primer pasaje bíblico de los 7 porque no hay más. Por lo menos yo no he encontrado más. Si alguien encuentra otro pasaje que se refiere a esta misma profecía, determinada por profecía de tiempo, que si aquí marca el tiempo, pues me lo explique y corregimos. Entonces, dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán integrados en sus manos hasta tiempo y tiempos, y la mirada en tiempo. Fíjense, aquí está hablando de qué? De tiempos. 2 años, 1 año, 3 años y medio tiempo. Ahora, yo les hago una pregunta. Está hablando de tiempos hebreos. Y aquí comienza de una vez explicando que iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué hacemos nosotros cuando explicamos cualquier profecía? ¿Qué método de calendario usamos? ¿El hebreo o el gregoriano? La mayoría usan el hebreo, el gregoriano. Pero aquí está usando el calendario lunar. Hermano Luis, ¿cómo usted me prueba que es un calendario lunar? Muy sencillo, ponen una calculadora. Voy a hablar con una calculadora porque para eso no se necesita saber hebreo. Se necesita ser sabio, usar la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos ha dado. Si nosotros aquí en este pasaje, en esta profecía de tiempos y tiempos, en la mitad del tiempo, lo llevamos al año, porque son 2 años, más 1 año, más medio año, ¿qué calendario está usando? ¿Un calendario de años de 365 días? ¿O qué calendario está usando aquí? Está usando un calendario que no es ni el calendario solar ni el calendario lunar. Está usando el calendario de la profecía. Hermano Luis, ¿cómo así? Eso nunca lo habíamos sabido. Sí, señor. El Señor usa en la Escritura muchas veces el calendario de la profecía. Pero el calendario de la profecía no es el calendario lunar, sí. En algunas ocasiones, y en su mayoría más bien, el Señor usa para las profecías el calendario lunar, que hace una correlación con el calendario solar, pero no el calendario solar gregoriano, que a unos meses le colocaron 31, a otros 27, perdón, otros meses 28, como febrero, y si es bisiesto, entonces le colocan 29 para tratar de cuadrar. No, el calendario solar aún no es el mismo que estamos usando aquí, es otro. Por eso en hebreo hay 14 tiempos, en otra palabra, 14 calendarios. Nosotros hemos aprendido nada más el calendario civil y el calendario de la redención, o el calendario religioso. Otros dicen el calendario bíblico. Es que los dos calendarios son bíblicos, el de la creación y de la liberación del pueblo de Egipto son bíblicos. O sea, que no podemos decir que uno calendario bíblico y el otro no, pero los dos son bíblicos. Ya, por eso yo no uso calendario bíblico. Los calendarios bíblicos son los dos. Para diferenciarlo, coloco calendario civil o calendario de la creación o el calendario de la liberación del pueblo de Israel que inició con Éxodo 12, ¿verdad? A partir de esto, hoy será el primero de los meses del año. Eso es una orden divina del cielo. Ese sí, pero ambos son bíblicos. ¿Ya? Ahora, los dos calendarios deberían usar hoy, claro, porque la naturaleza, el calendario de la creación es el calendario natural. Es el calendario natural. El otro es el calendario bíblico también, pero es el calendario que expresa el plan de redención.
Ahora, el plan de revisión usa a veces el calendario de la creación, que es lo que le llamamos el calendario civil, pero para inicios de profecías. ¿Ya? Por ejemplo, 1844, ¿cuándo inició? ¿En el calendario, en el calendario de la revelación o en el calendario de la creación? En el calendario de la creación, el calendario civil, es el calendario natural de la eternidad. El otro es referente para explicar la redención. Vamos al tema. Entonces Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo que levantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo, la mitad de tiempo. ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor está usando un calendario hebreo y no un calendario gregoriano? ¿Cómo sabemos nosotros? Empezando que el calendario gregoriano no existía ahí, pues estamos hablando de Daniel, muchos años antes de existir el calendario gregoriano. Entonces, si decimos que tiempo son 2 años y que un tiempo es un año y medio tiempo es medio año, estamos hablando de 3 años y medio. Vamos a ver, si estuviéramos usando un calendario gregoriano o un calendario que no sea hebreo, o estuviéramos usando el calendario lunar hebreo que se explica para la mayoría de las profecías, vamos a sacar cuentas. 3 años y medio, 3.5, ¿ya? 3.5 y un calendario gregoriano tiene 365 días. Por 365 nos daría 1277 días y medio. No cuadra, ¿verdad? Porque tiene que dar 1260 días. Ahora, no, pero vamos, es un calendario lunar. Vamos a ver si es un calendario lunar. 3 años y medio, ya, el calendario lunar tiene 354 días. ¿Ya? El calendario solar tiene 365 días, 11 días de diferencia. Entonces, si fuera un calendario lunar, dividiríamos 3 años y medio por 354 y nos daría 1239 años o días proféticos. Pues ya no sería igual. Ya. No cuadra. O sea, que tampoco es lunar. Entonces, este calendario son de meses de 30 días. Exacto. ¿Cómo así? Bueno, vamos a multiplicar 3 años y medio. 3 años y medio por 30. ¿Cuánto da? 3 años y medio lo tenemos que llevar primero a meses. Entonces, si 3 años y medio, un año tiene 12 meses, aquí lo tenemos nosotros. Si un año tiene 12 meses y 12 por 30 da 360, es decir, que el calendario que está usando aquí no es el calendario ni lunar ni el calendario solar. Está usando un calendario de la eternidad, el calendario profético. 360 días tiene este año. Ahora, si nosotros multiplicamos 360 días por 3 años y medio, nos da 1260 días. Así que no está usando ningún calendario gregoriano, ni siquiera en este caso. Esta es una profecía exclusiva. Impresionante. Es una profecía que es exclusiva. Está usando un calendario de años de 360 días. ¿Por qué? Porque el calendario lunar, un año lunar tiene 354 días y un año solar tiene 365 días. Y aquí está usando un calendario de años de 360 días. Ni ese ni el uno, ni ese el otro. Hermano Luis, yo no había escuchado eso nomás. Bueno, y sabe que hay muchas profecías en la Biblia y le voy a referenciar que el diluvio universal, en el caso de los tiempos de Noé, se usó el calendario profético. Todos son proféticos, sí, pero el calendario de profético de años de 360 días. Y eso lo podemos ver después, donde mostramos que el Señor usó calendario porque dice que 150 días y estuvo 5 meses. Divide 150 días entre 5 meses y le da 30 días. O sea que usó meses de 30 días en el calendario antiguo de la profecía. Ahora, viene el aplicativo porque es una profecía paralela. Ahora,
esta profecía, que es la misma de 1260 días, ¿a quién está dirigida? Está dirigida a la congregación, ya advirtiendo de que Satanás iba a cambiar los tiempos y la ley. O sea, Satanás aquí, fíjate que expresa el problema de que Satanás iba a cambiar los tiempos y la ley y lo confrontaría contra el Altísimo, engañando al pueblo de los santos. Que al palabra hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El cuerno. ¿Y quién es ese cuerno? ¿Verdad? En profecía en el Antiguo Testamento. Dice que hablará este cuerno pequeño, está hablando del cuerno pequeño que creció, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que levantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Dos focos fundamentales. La profecía está hablando de que se iba a cambiar los tiempos y la ley, iba a cambiar los tiempos y la ley, y que iba a hablar contra el Altísimo. Cuando habla contra el Altísimo, ¿qué es? Isaías dice, subiré sobre la altura de los cielos y seré semejante al Altísimo, ¿ya? Al lado del Aquilón, o sea, el Aquilón es el norte, al lado del Aquilón que está el santuario, ahí están los querubines, y subirá sobre los querubines. O sea, quería cambiar la plataforma de la constitución del universo cambiando las leyes, y eso es lo que está haciendo, cambió las leyes allí. Eso lo tenía planificado desde mucho tiempo. Es decir, que esta profecía de Daniel 7:25 de los 1260 días está directamente a una advertencia de lo que Satanás se propuso hacer desde tiempos antiguos de cambiar los tiempos y la ley. Está hablando de los mismos 1260 días, los mismos 1260 años que en profecía inicia en el año 538 hasta 1798. Ahora, cuando nosotros vamos a Daniel 12, está hablando del mismo tiempo, pero no está hablando del mismo cumplimiento profético. Pero sí está hablando contemporánea del mismo tiempo. Ahora, Daniel 12:7, ¿verdad? Daniel 12:7 nos dice que oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Que ya no está hablando de Satanás, ni está hablando de los cambios de los tiempos, pero sí está hablando del mismo periodo de tiempo. Está hablando del mismo periodo profético, pero está hablando de otro acontecimiento dentro de ese tiempo profético. Y oía al varón, Daniel 12:7, oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe ¿la dispersión de qué? La dispersión del pueblo, el poder del pueblo santo, o sea, aquí dice claro, el poder del pueblo santo, ¿a cuál se refiere? Al remanente. La dispersión, entonces el Señor literalmente su pueblo. Todas estas cosas serán cumplidas. Entre otras palabras, está diciendo, no se preocupe, esto será por tiempo, y lo dice el ángel, ya, o esto será por, pero después viene una bonanza, después el Señor tomará todo su control, y entonces todas las bendiciones serán dadas a su pueblo, y entonces colocará todo bajo la estrado de sus pies. ¿Eh? Daniel 12:7. Ya no está hablando del cambio de los tiempos y la ley. No está hablando de que se enfrentará un enemigo contra el Altísimo para cambiar los tiempos y la ley. No. Está hablando que un varón se paró y dijo, esto trae asombro. No se preocupe. Estaba sentado sobre las aguas del río. Recuerde que las aguas del río son limpias. Está hablando de un agua limpia. Esa agua limpia representa un pueblo limpio, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró, imagínense, estas palabras son verídicas, o sea, se cumplen porque se cumplen, y juró por el que vive. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? El Altísimo, que será por tiempos y la mitad del tiempo. Ahora, es lo mismo de Daniel 7:25. Ustedes notan que tiempos y la mitad de un tiempo refiere a 42 meses de 30 días, y usted multiplica 42 meses
por 30 días le da 1260 días. Está hablando de del mismo periodo profético, pero no está hablando del mismo cumplimiento profético. ¿Son hermanas? Sí, en tiempo. ¿Está hablando de la misma profecía? No. ¿Del mismo periodo profético? Sí, pero con un aplicativo diferente. Ahí viene un segundo aplicativo. ¿Entendemos? Ahora, resulta que hay dos referencias de estos 7 versos en Daniel y hay 5 referencias en Apocalipsis. Y ahora nosotros nos vamos a trasladar al libro de Apocalipsis para continuar con este recorrido profético en tiempo, pero paralelo en su cumplimiento. Daniel 12:7, perdón, Apocalipsis capítulo 11, verso 2, está hablando del mismo periodo de tiempo, pero de un cumplimiento profético del mismo periodo, pero se lo está dirigiendo a otro campo, es decir, a otro pueblo. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio, ¿cuál patio? ¿Te no suena algo así como el santuario? El atrio, aquí dice el patio. Y esto es importantísimo. ¿Qué había en el patio? ¿Cuál patio? El patio del atrio, el patio del santuario. Pero el patio que está fuera, ¿fuera de qué? Fuera del lugar santo, o sea, fuera del templo, ¿ya? O sea, el lugar santo, donde está la menorá, los panes de la proposición y el altar del incensario. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Con qué se mide la estatura espiritual del ser humano? Con una vara. ¿Y cuál es la vara? La perfecta Torá. No lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hallarán la santa ciudad 42 meses. Impresionante. Estos 1260 días están dirigidos a los gentiles, pero no los gentiles de nuestra época, los gentiles en el contexto profético. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Si nosotros dividimos 42 meses ya en meses de 30 días, nos da 3 años y medio. Pero si multiplicamos 42 meses por 30 días, nos da 1260 días. Calendario lunar, no. Calendario solar, tampoco. Calendario gregoriano, tampoco. Ay, qué interesante saber de dónde salió este calendario. ¿De dónde salió este calendario y por qué? Ya no está siendo medido ni por la luna ni por el sol. ¿De dónde salió? ¿Y a quién se lo está aplicando? Es el mismo periodo de los 1260 años. ¿Pero a quién se lo aplicó? A los gentiles. Ahora, los gentiles está expresado en este campo como aquella oposición o los opositores de una verdad que no quisieron entrar y que tomaron, como dice la escritura, déjanos su nombre, esas 7 mujeres, queremos su nombre, ¿ya? Pero no queremos la conversión. ¿Cómo así? Fíjate que en el patio hay 3 pasos fundamentales. Aceptarlo, aceptar al Redentor, al Mesías, como nuestro Salvador, ¿ya? Yo voy a cambiar, ¿ya? Yo me arrepiento, arrepentimiento falso, y me bautizo. O sea, me lavo por fuera, pero no por dentro. Pero no entra en el proceso de la santificación. Ahora la pregunta es, ¿a quién está dirigido esto? Se está dirigido a los gentiles, a los que solamente quieren tener su nombre. Yo soy hijo de Dios, ya, yo soy diferente, yo me bauticé, pero no salgo de ahí. El triángulo del pecado, se llama eso, ¿ya? El triángulo a la aparente conversión. Pero déjalos allá, porque ellos ni son inspirados por el Espíritu Santo, ni entienden la palabra, ni hacen una oración genuina, ni llega al cielo, sino que no llegan, sino al techo de la casa. Entonces,
Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras. ¿Por qué? Porque no, están en el mundo, o sea, no están convertidos, ¿ya? O sea, una cosa es, es aceptar el plan de salvación y otra cosa estar convictos y convertidos al Señor, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos harán la santa y se da 42 veces, ¿ya? Cuando termine ese periodo de tiempo, dice aquí, Daniel 12:7, que el ángel dijo, no será más, ¿ya? Y juró por el que vive, por los siglos del siglo, que no será más. Y cuando se acabe el tiempo de la dispersión, Daniel 12:7, ya, el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Era un cumplimiento, ¿qué? Profético, pero también tenía que ver qué se iba a cumplir los gentiles, ¿ya? Ahora, vamos qué dice Apocalipsis 11:3, la otra referencia a este tiempo. Dice, y daré a mis dos testigos, ¿a mis dos qué? Testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Algunos lo colocan a la Revolución Francesa. Sí tiene Apocalipsis, ¿qué? aplicativo, claro que sí, sí tiene aplicativo, pero en su parte final. Pero está hablando de un periodo de los dos testigos, ¿verdad? No de 3 años, sino está hablando de 1260 días. Ahora, ¿cuándo iniciaron? En 538, 1798, y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos dos testigos? Ya, Zacarías lo habla claro, ¿y a quién se refiere? A los dos olivos, a los dos candeleros, ya, los dos estamentos que encontramos nosotros que nos profetizaban por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, esto tiene canales conductores, su pueblo, claro, pero realmente hay dos testigos que nos iluminan y profetizarían por 1260 días. Pero sí, que en Europa terminaron quemándolos allí, estos dos testigos, la palabra de Dios. Pero era una profecía no solamente cumplida en Europa, o sea, era como el cierre, ¿verdad? Pero dice aquí, claro, que era por 1260 días. Entonces, fíjate que esta profecía es del mismo tiempo, pero ya no está hablando de Satanás que iba a cambiar los tiempos y la ley, ni está hablando de una sentencia que se terminaría por 1260 días, ¿verdad? Ni está hablando de los gentiles, está hablando del trabajo de la palabra que iba a cumplirse dentro de ese periodo de tiempo para alimentar, ¿quién? A su pueblo con su palabra. Apocalipsis 11:3. ¿Eso se llaman qué? ¿Profecías qué? ¿Contemporáneas o paralelas? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis, capítulo o Revelación 12:6? Nos vamos a otro cumplimiento profético dentro de esa misma profecía de tiempo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios, o sea, por Yahweh, en este caso Yahweh, no correcto el original, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Y con qué la va a sustentar? Con los dos testigos, con la palabra de su poder. Entonces, ya va dirigido ¿a quién? Al remanente, a la mujer, al remanente que quedó. Porque Apocalipsis dice que apareció, Apocalipsis 12 dice, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, ¿ya? Y vestida del sol. Ese sol de justicia es su palabra que le iba a alimentar por 1260 años a ese remanente para que no decayera y el remanente permaneciera a través de la historia. Ahora, ¿a quién está dirigido este cumplimiento profético? Ya no está dirigido a los gentiles, ya no está hablando de los dos testigos, está hablando del remanente como tal. No te preocupes, que yo los voy a alimentar. Van a un desierto, van a vivir difícil, van a pasar por un desierto, muchos van a ser decapitados, muchos van a ser muertos, ¿ya? Pero no se preocupe, que yo los sustentaré con palabra, ¿ya? Yo los alimentaré y llegarán hasta el final, porque el ángel lo dijo allá en Daniel, claro, ya, que juró por el que vive por los siglos del siglo, que sería por ese tiempo. No se preocupen que van a entrar una gran bonanza. Y nosotros lo podemos ratificar en Daniel 2, donde el final de los
de la profecía de los cuatro metales de la estatua de la imagen que enseñó Nabucodonosor, al final de los tiempos el pueblo predominaría y que esa roca destruiría todas esas estructuras metálicas, o sea, todas esas idolatrías que se inventaron en todos los imperios, sería destruida finalmente y el pueblo del Señor triunfaría. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ¿qué dice el verso 14? Apocalipsis 12:14. ¿A quién está dirigido en este mismo periodo profético? Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Cuando habla de águila, habla de dos alas. Recuerde que el contexto profético de alas está expresado en niveles de poder. Es que los, los querubines tienen dos alas, ¿ya? Los querubines los serafines tienen seis alas, pero la expresión de nivel decir que se le darían las dos águilas de la gran águila. En la parte literal, un águila es veloz, o sea, para correr, para huir de este poder perseguidor, del poder romano. Ahora se está hablando del poder romano papal, ya entrando en el poder papal del año 538. Entonces, en otra palabra, le dice a la mujer, no se preocupe, que yo les daré ese poder, esa capacidad de enfrentar al enemigo, ese poder de la palabra y esa convicción donde prefieren morir por las fieras del campo, destrozados con sierras, y les daré ese poder, pero no doblegarán su espíritu al poder del enemigo y permanecerá mi palabra. Y se le dieron a la mujer las dos águilas del águila para que volase al desierto, perdón, para que volase delante de la serpiente. Ahora, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es esa serpiente? Y volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y tiempos y la mitad del tiempo. Los mismos 1260 días, los mismos 42 años, los mismos 3 años y medio, pero en profecía de tiempo. Entonces, si nosotros vamos a sacar estas profecías con profecías griegos, con calendarios que no son, no nos puede cuadrar. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos que ¿quién es el dragón? Dice que la mujer huiría delante del dragón al desierto. ¿Ya? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, eh, verso 9, dice, y fue lanzado, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Y aquí qué dice? Dice que y la mujer huiría delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Es que la profecía habla del gran dragón también. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuántos nombres tiene? Cuatro. Dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás. Tiene bastantes apodos, ¿verdad? Esa sería la que iría a perseguir a su pueblo por todos sus lugares. ¿Ya? Ahora, una relación correlativa, si usted quiere un verso texto de referencia, pero que no habla de los 1260 días, pero se refiere a una persecución. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12:17. Se enfureció contra la mujer. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Aquí es interesante. O sea, que el dragón se enfurece contra la institución, o sea, contra todo el pueblo, pero todo el pueblo está convertido. ¿Quién está convertido? Un pequeño remanente.
Y él hace la guerra contra los que realmente están viviendo su palabra, el remanente. Dice aquí, dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Está enfurecido, sí, claro, pero la guerra la hace contra quién. Dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, o sea, los que están saliendo como simiente real. Y vamos al último versículo, Apocalipsis 13:5. Ahora, aquí no está hablando de la mujer, aquí no está hablando de los dos testigos, está hablando de quién, del dragón. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De quién está hablando aquí? Fíjate que el capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos grandes bestias. La primera bestia va desde el verso 1 hasta el verso 10. Y del verso 11 hasta el 18 está hablando de la segunda bestia con dos cuernos que sale de la tierra. En este caso está hablando de la bestia que sale del mar. ¿Ya? Y a esa bestia que sale del mar le da fuerza a la bestia que sale de la tierra, de los cuernos, que es un poder religioso político, para que controle la tierra y adoren a la primera bestia, cuya imagen mortal, cuya herida mortal fue sanada. Y dice el verso 4, y la adoraron, y adoraron a quién. ¿Y están leyendo conmigo? Apocalipsis 13:4. Y adoraron a quién. ¿Qué dice ahí? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ni siquiera el Señor bajó del cielo a luchar contra la bestia, contra Satanás. Yo tengo ahí un remanente que le va a dar sopa y sed. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros tenemos el nombre de su pueblo? ¿O seremos el verdadero remanente que realmente vamos a exaltar el nombre por encima de todo nombre? Y realmente vamos a darle una lección, como lo dice Daniel 2:44 en adelante. Y le fue dada boca, ¿a quién? Al dragón, o sea, al dragón, pero a través de la bestia. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Cuando habla de tabernáculo hay que prestar mucha atención. ¿Cuál es el tabernáculo? He aquí, dice Apocalipsis 21, he aquí que viene del cielo a la tierra el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿A qué se refiere? ¿Ya? Verso 6. Y habló su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Tremendo. Esta profecía, es decir, que es el mismo periodo que hay con profecías contemporáneas, está hablando de a siete áreas específicas. O sea, había que tener en cuenta 7 acontecimientos dentro de este mismo periodo, y lo acabamos de ver acá. Entonces, muy interesante. Profecías, tiempo y tiempo, la mitad del tiempo, 42 en 1260 días, Daniel 7:25, por tiempo y tiempo, sin la mitad de un tiempo, Daniel 12:7, un tiempo y medio tiempo. Daniel, Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, tiempo y tiempo, le metieron tiempo, y Apocalipsis 13:5, 42 meses. Pero está hablando de diferentes campos dentro de un mismo periodo profético. Entonces, ya como el tiempo se nos acortó, ¿cómo hacemos nosotros para saber, verdad,
para saber cómo manejar esos tiempos. Yo les aconsejo que por lo menos estudien los calendarios. Aquí hay una correlación entre los meses ya antiguos, los meses en los tiempos del exilio, y la correlación en en el calendario que nosotros usamos. Lo tenemos aquí antes del exilio, después del exilio. ¿Cómo eran antes del exilio? Abid, que es hebreo. Después del exilio, Nisan, que es griego. Sif, que es antes del exilio, y Yar, ¿verdad? Tamuz, antes del exilio, ¿cómo se llamaba este mes? De junio a julio, se llamaba Yerá. Aquí dice Yerá, Yerá. Entonces, Yerá Do, dice ahí. Entonces, después del exilio, Tamuz. ¿A usted no le suena algo así de Tamuz? Entonces, es muy bueno ver esta correlación de tiempo paralelo con receta para poder llevarlo al calendario gregoriano. Ahora, yo no digo que no se pueda explicar con el calendario gregoriano, pero haciendo el aplicativo correspondiente del hebreo al calendario gregoriano para saber a qué tiempo corresponde en el calendario gregoriano. Y ahí sí podemos aplicarlo. Pero si nos vamos de lleno a aplicarlo con el calendario gregoriano, nos podemos equivocar. De pronto algo puede coincidir, pero no todo. Entonces aquí tenemos la escritura hebrea sin puntos diacríticos, o sea, sin nekudot. Nekudot es vocales hebreas y nikud es vocal hebrea. Y aquí ya la tenemos con las vocales hebreas. Para los que puedan leer, los que están estudiando hebreo conmigo, aquí se puede leer con puntos diacríticos o con vocales hebreas. Ya en un cuarto nivel, pues ya que lean y puedan hablar, ya pues entonces no se necesitan vocales hebreas. Y aquí tenemos la correlación en español. Cuando ya nosotros hemos entendido, entonces podemos explicar las 7 fiestas, podemos contar qué profecía, ubicarlas en el tiempo y decir, en el calendario hebreo, porque es que las profecías no fueron dadas a su pueblo para profetizar con un calendario inventado, sino con el calendario de la escritura. El Señor tiene su propio calendario. Él no tiene por qué usar otros calendarios. Y de pronto me disculpa que soy un poquito fuerte, pero es necesario hacer este correlativo. Esto también fue el tema que vimos anteriormente. Y bueno, entonces ahora sí, me gustaría que eh, ya demos por cerrado este tema de hoy. ¿Cómo aplicar? El tema de hoy fue el tercer método de interpretación, que las profecías son paralelas y contemporáneas, y cómo explicarla usando el segundo método. ¿Qué método usamos? La escritura es su propio intérprete. ¿Y cuál es el personaje central? Jesucristo es el personaje central de cualquier método. Y que encontramos una serie de símbolos, ya, símbolos o tipologías que encontramos aquí como el dragón, la serpiente antigua, encontramos una mujer, encontramos, por ejemplo, tiempos y tiempos, hay que descifrarlos, encontramos, por ejemplo, el ángel, encontramos, por ejemplo, los dos testigos. Fíjate que aquí tenemos que usar esos 4 métodos porque si no nos enredamos para interpretar una profecía. Bueno, entonces damos gracias al Eterno por estas bendiciones y vamos a orar para terminar el tema de hoy, y que fue basado en los métodos de interpretación, pero en el tercer método, que es las profecías son contemporáneas. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta bendición de cada día iluminarnos y hacernos entender tus maravillas escritas, pero que debemos aprender a descifrarlas para profetizar correctamente. En el nombre de Yahshua y por la dirección de tu Ruach Espíritu Santo. Amén, amén y amén.